América. Miren bien. Asia, ¿no? Esta es la isla, la norte, y acá tengo esto. Ahí es América. Ah, ya, la Paula. Ah, sí, poblamiento americano. Vamos a empezar con eso, ¿ya? Acá tengo las islitas. ¿Cómo se llaman las islitas? Canarias. Canarias, miren Canarias. Es las Canarias. ¿Ya? La península ¿Cuáles son los dos ríos más importantes de Sudamérica? Bueno, dos importantes. Uno es este de acá y otro es este de acá. ¿Cómo se llama este río? Y acá hay un río chiquitito, ¿no? Y acá hay un super río de Norteamérica. ¿Cómo se llama? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese río? ¿Listo? Tenemos Australia y acá tenemos la super isla, ¿cierto? De Nueva Zelanda. Y acá está Auckland, Tasmania, ¿listo? Acá está Hawái, son islitas pequeñas, ¿listo? Y acá también hay otras islas, ¿no? Y acá tengo el continente blanco, ¿ya? Y aquí tengo un continente, no, aquí tengo una isla, Papua Nueva Guinea, acá está Santa Cruz, ¿ya? Muy bien, y acá hay unas islitas chiquititas, y esto vino en el examen de admisión, ¿cierto? Miren, todo este grupo de islas, y todo este grupo de islas tienen nombre. Estos son las islas de la Polinesia, ¿ya? Entonces, y estos son de la Melanesia, ¿ya? Ahorita se hace. Listo. Y estas son las islas de la Micronesia. Listo. Jóvenes, ¿cuáles son los nombres de las islas? ¿Alguien me puede decir? Mira, he dicho acá, este es Nueva Zelanda, este es Auckland, ¿ya? Este es Tasmania, este es Mahua, ¿ya? Mahua, listo. Muy bien, y acá tengo las islas Hawái, ¿ya? Hawái, listo. Este es Papua Nueva Guinea, ¿ya? Aquí tengo, ¿a quién más? A la isla Santa Cruz, ¿ya? Y acá también tengo, en este caso, Tuvalu, ¿listo? Y acá tengo a las Marianas, ¿listo? Marshall, también tengo aquí, ¿qué otras islas? ¿Qué otras islas chiquitas tengo ahí? Son micros, pequeñas, ¿listo? Y acá vamos a dibujar esto. Listo, ¿ya? Y acá tenemos esto de acá. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama? Australia. ¿Listo? Acá está Zipango. Pero Zipango es lo mismo decir que Japón. Y estas son las islas Aleutianas. Aleutianas. Listo. Muy bien. Y esta es la península de Alaska. Y esta es la península de Chukoski. ¿Ya? Muy bien. Esta es la región de la Siberia. Esta es Siberia. ¿Listo? Y esta es la región de la Manchuria. ¿Listo? Esto es Manchuria. ¿Listo? Muy bien. A ver, cuando hablamos de esto que es poblamiento americano, hay que conocer bien qué cosa. ¿Qué debo saber del poblamiento americano? Jóvenes. Poblamiento americano. Dos teorías, ¿no? ¿Cuáles son las dos teorías? Autoctonistas y migracionistas. La teoría autoctonista y la teoría inmigracionista, ¿ya? Entonces vamos a anotar esto de aquí, ¿ya? Teoría autoctonista. Listo, ¿ya? La teoría autoctonista, jóvenes, tiene tres nombres importantes al que hay que recordar. ¿Cuáles son? El más importante tenemos acá es
Florentino, ¿no? Florentino Amellino, ¿ya? Amellino, ¿listo? Muy bien. Antonio Pinelo. Antes de eso tengo todavía al señor Acosta. Antonio Méndez. José de Acosta. Antonio León, ¿listo? León Pinelo, ¿ya? Pinelo, listo. Y este señor, que muchos no lo consideran importante, pero vamos a anotar. Osvaldo, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo ahí? Osvaldo Luna, ¿listo? ¿Qué significa la palabra autoctonismo? Que el hombre es propio de América, ¿ya? ¿Listo? Listo. El hombre es propio de América. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Osvaldo Lund no solo nos habla de qué, de que el grupo étnico que va a dar origen a todos los habitantes del planeta va a ser la Goa Santa, o si no, Laguna Santa. ¿Listo? Entonces aquí solo nos habla de esto, de la Goa, ¿cierto? La Goa Santa. Nada más, jóvenes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Antonio León Pinelo, más bien, para hacernos entender su super teoría sexy, nos dice lo siguiente. Nos manda y nos hace conocer un super librito. ¿Cómo se llama su librito? El paraíso, o si no puedo escribir esto, el Edén. El Edén en el nuevo mundo. ¿Listo? Nuevo mundo. Listo. Ese es su libro, ¿ya? El Edén en el nuevo mundo. Listo. Entonces, jóvenes, en ese libro nos habla de lo siguiente, del paraíso terrenal. Para el señor León Pinelo, que es peruano-boliviano, nos dice que el paraíso terrenal se encuentra en la cuenca del río Amazonas. ¿Listo? Entonces, aquí tengo eso que se llama el río Amazonas, ¿ya? Río Amazonas. Entonces, esto viene a ser ¿qué cosa? El paraíso para él, ¿cierto? Entonces, según la Biblia, ustedes conocen muy bien, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la Biblia? La Biblia nos va a decir que el hombre, ¿cierto?, ha sido creado por Dios. ¿Y quiénes son los primeros hombres? Adán y Eva. Entonces, acá noto lo siguiente. La Biblia, ¿cierto? Y el superlibro sexy, el primero, ¿cómo se llama? Del libro Génesis, ¿cierto? El Génesis, ¿cierto? El Génesis. ¿Quién nos va a decir Génesis? Ya. Que aquí aparece en la tierra la creación de Dios, Adán y Eva. ¿Listo? Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Por haberse comido la fruta prohibida. Listo. Entonces, jóvenes, ¿quién se comió primero? Ha sido la señora Eva. O Eva, las mujeres. Por eso el nombre del pecado, acuérdense. Nombre del pecado. ¿Ya? ¿También se llama Eva? Nadie quiere decir, porque nadie quiere que lo conozcan como, ¿cierto? Listo, en fin. ¿Sí? Ya. ¿Tu nombre es Eva? No creo. No creo. ¿Listo? Muy bien. Su compañero dice, mi segundo nombre es Eva. Ya supiera las cosas que tengo que hacer. Ya vale. Muy bien, entonces no se olviden esto, ¿ya? En la Biblia, en el Génesis, ¿cierto? Nos habla de la historia de Adán y Eva, los cuales por haber comido la manzana y toda esa historia que conocen, aunque en realidad hay otros análisis que dicen otra cosa, ¿cierto? Van a ser expulsados del paraíso, ¿ya? Entonces, el paraíso era esto, la cuenca del río Amazonas, del cual han sido expulsados, ¿ya? Entonces, eso sería una teoría mística, igual que el otro, ¿no? No hay. Ahora, la teoría un poquito mejor desarrollada es la de Florentino Amellino. Él escribe la antigüedad, así se llama, la antigüedad, ¿cierto? La antigüedad, ¿cierto? Del hombre, ¿cierto? En el río de la Plata. ¿Listo? Eso nos va a decir, ¿ya? En este caso, jóvenes, en ese libro nos habla eminentemente del Homus Pampeanus, ¿ya? Nos plantea la existencia del Homus, ¿cierto? Pampeanus, ¿ya? Listo. Según este señor, ¿cierto? El Homus Pampeanus, ¿ya? El Homus Pampeanus, ¿ya? Primero que nada, va a decir, ¿cierto? Lo siguiente, que este pertenece a la era terciaria, ¿no? Entonces habla de la era terciaria, ¿no?
Y esto es lo que va a despertar de qué cosa. La reacción de muchos científicos de la comunidad internacional, ¿no? Científicos. Entonces, esa reacción va a provocar la investigación de los Homo planteados, ¿no? Entonces, aparte de eso, dice que este señor entrega fósiles, ¿no? Fósiles, ya, estos fósiles pertenecen a la era terciaria. Y a su vez, jóvenes, va a hablar de la supuesta existencia ¿de quién? De los puentes. ¿Qué puentes? Intercontinentales. ¿Ya? Intercontinentales. ¿Listo? Muy bien. Entonces no se vayan a olvidar. El Homo sapiens, ¿cierto? Según Florentino Mellino, aparece en la era terciaria. ¿Y cómo demuestra eso? A través de presentación de fósiles, ¿no? De huesos. Y además, escuche bien, estos fósiles, obviamente, para estudiar, ha aplicado el método de la estratigrafía, ¿ya? Estratigrafía. Listo, nada más. Con ese método establece también que es de la era terciaria, ¿listo? Y a su vez, no se olviden esto. El señor Florentino Mellino va a señalar que estos fósiles demostrarían de que la cuna de la humanidad es Argentina, es América, y no África. ¿Se encuentran? Entonces, más o menos podemos anotar ahí que aquí estaría la cuna, ¿cierto? De la humanidad. Eso nos va a decir, ¿ya? Humanidad. Y al afirmar esto, peor aún, la comunidad científica lo critica. Que es ¿cómo? El hombre no apareció en la era terciaria, sino apareció en la era cuaternaria. ¿Listo? Muy bien, entonces, eso es razón por la cual aparece la figura de un gran científico norteamericano, Alex Hartlika, ¿cierto? Entonces, aquí el señor Alex, ¿cierto? Hartlika, ¿listo? Hartlika va a aparecer, ¿y qué nos va a decir? Ah, no señor, ¿cómo que? A ver, traiga para acá, ¿qué cosa se lleva? El fósil, ¿cierto? Y sus fósiles los lleva al laboratorio y los somete al método carbono 14. Y el carbono 14 nos va a decir muchas cosas. Primero que nada, en este caso, ¿ya? No olviden, estos fósiles, ¿ya? No eran de humanos, sino eran de animales, ¿ya? De animales, listo. Y a su vez, no pertenecían a la era terciaria, pertenecían a la era cuaternaria y otros incluso eran de la época actual. Estamos hablando de las, más o menos de los años 1500, 1600, 1800, o sea, de estas épocas, ¿no? Y además jamás se encontró, ¿qué cosa? Los puentes intercontinentales. Razón por la cual se descarta por completo la teoría florentino-mellino. Pero este señor empieza a ¿qué? A presentar más huesos. Dicen, no, acá hay otras pruebas y otras pruebas. Y al final la comunidad científica le bautiza como el loco de los huesos. No se olviden. ¿A quién se le conoce como el loco de los huesos? A Florentino-mellino. En fin, la teoría autotomista que dice que el hombre es propio de América, ¿es válida? No vale, no sirve, ¿ya? Entonces lo que más nos importa es la teoría, ¿qué cosa? Inmigracionista. ¿Listo? Entonces vamos por acá, por este lado anotaremos teoría inmigracionista, ¿ya? Y estos son los más importantes, ¿listo? ¿Dónde está su profesor ahora? Muy bien, hay una pregunta. A ver, ¿cuál de las teorías es la más importante en la teoría inmigracionista? Es la más importante, sí. Pero ¿cuál es la más aceptada? No es la aceptada. Pero si él es África, es el representante. Si él es África, No, es La más importante sí lo es. ¿Ya? y la más aceptada. A ver, piensen. Ah, el australiano, porque ese es el origen del hombre. ¿O no? A ver, ¿no han revisado todavía el cuadrillo, sí? Pero, ¿no? No han revisado, tienen que revisar. ¿Ya? Ya lo tienen marcado. Listo. En fin. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que anotar la superclase, bueno, una vez existe, que ustedes conocen bien. A, ¿cierto? Acá vamos a poner letra O. A, oceánica, y acá vamos a poner la letra otra vez A. La Australia. Entonces, aquí anoto esto, ¿no? Tenemos la primera teoría oponente, la asiática. Asiática. ¿Listo? Y la otra corriente es la oceánica.
oceánica. Todo en el UNESCO Listo. de mediación. Y la otra corriente, la australiana. Australiana. ¿Listo? Muy bien. Australiana. ¿Listo? Muy bien. Ahora notamos lo siguiente. ¿Ya? La corriente asiática, ¿cierto? Le he dicho hace rato, es la más importante, pero no la más aceptada. ¿Ya? Una de estas dos es, ahorita le digo cuál. ¿Ya? Entonces acá debo anotar otra clave sexy. Y otra vez pongo la letra A. ¿Listo? Repito la A. ¿Listo? Y acá escribo la letra P, ¿no? Y acá escribo otra vez la letra A. Entonces dice APA, ¿no? ¿Y qué significa? Primero arriba, Alex, ¿no? Acá tengo a Alex. ¿Ya? Alex Hardrick. O pronunciar esto, Hardrick. ¿Listo? Y acá tengo a Paul Rivera, ¿no? Entonces Paul Rivera. Listo. Y acá tengo a Antonio, ¿ya? Antonio Méndez Correa. ¿Listo? Méndez, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, esto también es conocido. ¿Es Correa o Correía? Bueno, es lo mismo, ¿ya? Solo que uno está en inglés, bueno, en portugués y el otro está en español. ¿Ya? ¿Quién hizo? Listo, no hay ¿Qué problema. hizo Santo Domingo en tu Ahora libro? escuche. En la primera teoría asiática, es importante usted recordar dos nombres. Este va a ser el primer pionero. ¿Ah? Y acá vamos a tener al segundo pionero. Listo. Entonces tendremos primero a José de Acosta y ¿Instrumentos a musicales? José de Acosta. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Acosta. Na- Y ahí tendré Nacho, a cultivo Samuel. de ¿Ya? leguminosas, Nacho. Samuel Javi. ¿Listo? Entonces Samuel Javi. ¿Ya? Cada uno de ellos deja un legado, ¿no? En el cual plantea esto. ¿Ya? El primero deja un librito sexy que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. ¿Ya? Moral de las Indias. Listo. Muy bien. Ahora la otra pregunta es, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta, jóvenes? ¿Cuál será su librito de Samuel Javi? ¿Cómo se llama su librito, socio? Ah, su librito se llama, ¿listo? Historia de la Arqueología Norteamericana. ¿Ya? Entonces, aquí tengo otro libro, ¿no? Que es la historia de la arqueología. ¿Cierto? Arqueología USA, pongo, si no Estados Unidos o Norteamérica. Lo mismo es, ¿ya? Jóvenes. Lo que nosotros hay que saber es lo siguiente, ¿ya? Alex Hardrick plantea rutas, ¿no? En realidad, ¿listo? ¿La ruta de quién? Del estrecho de Bering. Listo. Y la ruta de Zipango, Islas Aleutianas y América, ¿no? Pero para utilizar eso, tiene que haber aquí algo. ¿Cómo se llama esto? Hay una corriente marina, ¿no? ¿Cómo se llama esa corriente marina? La corriente de Kuroshio. Jóvenes, ¿por qué las corrientes marinas se mueven o tienen un movimiento interno en el mar? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón? Esta es la famosa corriente, ¿ya? ¿Listo? Corriente de Kuroshio. A ver, ¿cuál es la razón? Listo. ¿Cuál es la razón? Ah, la razón fundamental por qué las aguas del mar o del océano se mueven es el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cómo se van a olvidar? Movimiento de rotación de la Tierra. Hasta los vientos se mueven a razón del movimiento de rotación de la Tierra. A eso se le conoce como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. ¿Con qué nombrecito? Efecto Coriolis. ¿Ya? No se olviden. ¿Qué es el efecto Coriolis entonces? Desviación de corrientes de aire y corrientes de agua. ¿Listo? Eso, ¿ya? Muy bien. Ya tengo esa información. Entonces, dos rutas, jóvenes. La primera ruta es bastante polémica. La segunda, bueno, también, ¿no? Listo. Escúchenme. Lo que hay que entender es que Alex Hardrick nos va a señalar de que el hombre llegó a Norteamérica hace aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Y esto de acá va a ser criticado. Es la primera crítica que le encuentran. ¿Por qué? Porque posterior a lo que él plantea, en California, en esta zona,
va a encontrar restos líticos de aproximadamente 38.000 años antes de Cristo. Entonces, eso es una crítica ya, ¿se acuerdan? Por eso digo, la mejor es esta, ¿cierto? Pero no es la más aceptada, ¿listo? Ahorita les voy a decir cuáles más son las razones, ¿ya? Entonces, miren, vamos otra vez. Alex Garlica nos dice que del manchuriano, ¿cierto? De la raza paleo-mongoloide, es el que va a venir. Entonces, acá, ¿quiénes son los que van a venir? Los paleo-mongoloides, ¿no? Mongoloides, ¿no? Por plantear de que los paleomongoloides vienen a nuestro continente, ¿cierto? Se le conoce su teoría como ¿qué? No sé bien. La teoría monorracial. ¿Listo? La teoría monorracial, ¿quién lo plantea entonces? Alex Garlica. Eso vino de esa forma también en el examen, así que no es problema, ¿no? Listo. Ahora lo otro es muy importante. Según esta teoría, ha atravesado el estrecho de Bering, ¿cierto? Acá tengo el estrecho de Bering. Este es el estrecho de Bering, ¿cierto? El estrecho de Bering. Pero jóvenes, ¿el estrecho de Bering va a poder pasarlo así por así? No. Entonces tuvo que haber ¿qué? Una glaciación. Pero para que haya una glaciación, lo primero que se presentó en el planeta Tierra es la eustasia glacial, ¿ya? Y eso provoca la glaciación. ¿Qué es la eustasia glacial? ¿Ah? Un clima en el cual más o menos existe un antes de la glaciación. Ese antes de la glaciación es un calentamiento que provoca la enorme cantidad de evaporación del mar, ¿ya? Entonces, esa evaporación, después empieza la precipitación y de ahí viene el congelamiento, que es la glaciación de Wisconsin, ¿listo? Que más o menos se dio hace 40.000 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, todo ese proceso que acabo de explicar, jóvenes, ¿qué va a provocar en el océano del mundo? El descenso del nivel del mar, ¿listo? Entonces no se olviden, la glaciación, bueno, primero la eustasia glacial y posterior glaciación de Wisconsin, que provoca el descenso del nivel del mar, aproximadamente en 100 metros. Entonces, esa situación va a provocar que en esta zona, jóvenes, en esta zona se vaya a formar un puentecito de tierra, ¿ya? Entonces, ese puente de tierra va a ser atravesado ¿por quién? Por el hombre, ¿ya? Y ese puente de tierra que se forma por la glaciación de Wisconsin, antes saben que es la eustasia glacial, se llama Istmo de Beringia, ¿ya? Se llama Istmo de Beringia, ¿ya? Entonces, ¿por dónde viene? Por la primera ruta, por el Istmo. ¿Qué va a atravesar? ¿El estrecho? No, la ruta es el estrecho, pero lo que va a atravesar es el Istmo de Beringia. Entonces, ¿qué es el Istmo de Beringia? A ver, ¿qué es el Istmo de Beringia? Entonces, puente de tierra. Beringia. Entonces, este es el Istmo de Beringia. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Es un puente de tierra. No es puente de hielo, por eso. ¿Ya? No se olviden, por favor, recuerden bien que el hombre atraviesa el puente de tierra y no el puente de hielo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otro dato muy importante. Entonces, todo ese puentecito, ¿por qué se ha formado? Por la glaciación de Wisconsin. Entonces, pongo aquí eso. La glaciación de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo se dio? Hace aproximadamente 40.000 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, otro dato muy importante. Ya más o menos resuelto el problema, ¿no? Pero dime, ¿el paleomongoloide por qué viene? ¿Porque quería? ¿Sabía que había otro continente? No, sino por necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué cosa? Alimentarse. Pues alimentarse era la necesidad. Por lo tanto, empieza a perseguir a los animales. Entonces viene él detrás de los animales. ¿Listo? Muy bien, porque quiere cazarlos, alimentarse. Eso es, ¿ya? Muy bien, otro dato. Pero para la segunda ruta utiliza algo muy importante que no está anotado. ¿Qué cosa utiliza? No lo olviden, ¿ya? Va a utilizar esto de acá. ¿Qué cosa va a utilizar? Una piragua de Balán. Sí, ¿listo? Una piragua de Balán. Sí. Entonces no se olviden. En realidad todas las teorías nos van a hablar de que el hombre va a utilizar ¿qué cosa? Una piragua de Balán. Sí. ¿Ya? Entonces aquí está. La piragua de Balán. Sí. ¿Ya? Balán. Sí. Listo. La piragua de Balán. Sí. Ya está. Vamos, ahora en realidad todo lo que se ha hablado es la prueba geográfica, ¿ya? Lo que vamos a hacer es la prueba antroposomática. ¿Listo? Prueba, listo. Antroposomática. Antroposomática.
¿Cuáles son las pruebas antroposomáticas? Y acabo de poner lingüística, ¿ya? ¿Cuáles son? A ver. Uno que dice su compañero. Pero bueno, primero vamos a notar lo que no se cuestiona, ¿ya? Primero lo que no se va a cuestionar, ¿qué es? A ver. El ojo, bueno, también, ¿no? Esto de acá, pómulos salientes. Entonces, aquí voy a tener los pómulos, ¿cierto? Salientes, ¿ya? Salientes. ¿Qué más? Otro que no se cuestione. El cabello lacio. Eso no se cuestiona, ¿ya? Miren. Entonces, el cabello, ¿ya? El cabello lacio. Mancha mongoloide. ¿Qué más? Mancha Dientes de pala, tampoco se cuestiona. ¿Ya? Dientes de pala. ¿Ya? Dientes de pala. Ya está. Ahora vamos a notar lo que se cuestiona. La mancha mongólica o la mancha lumbar. Entonces, esto aquí, tengo esto, ¿no? La mancha mongólica. ¿Ah? Mongólica, o también conocido como lumbar. ¿Listo? Muy bien. ¿Está claro? Mira, ahora viene otro dato. El tipo de sangre. ¿Ya? Tipo de sangre. ¿Ya? El tipo de sangre que se va a plantear o plantea Alex Garnica es el O. ¿Ya? A ver. Vamos a anotar así. El O positivo universal. Universal. ¿Listo? Este sería. Muy bien. Y el otro que va a ser cuestionado es ¿qué cosa? Las lenguas. ¿Qué lenguas plantea? Pues lingüística. Polisintéticas, ¿no? Y aglutinantes, ¿ya? Lenguas polisintéticas y aglutinantes. Aglutinantes, ¿ya? Muy bien. Así que, jóvenes, ahí está, ¿ya? Ahora escuchen. Esto es muy importante. Para entender esa partecita, me bajo aquí, ¿ya? La teoría oceánica de Paul Rivet, ¿cierto? Es conocido como la teoría no mono, sino ¿qué teoría es? Es la polirracial. ¿Listo? ¿Por qué se le conoce como polirracial? Porque habla de dos, pero jóvenes. Paul Rivet, en realidad, en el tiempo en el que plantea después de Antonio Méndez Correa y plantea después de quién? De Alex Garnica, su teoría. Y lo hace en un librito sexy. ¿Cómo se llama? El origen del hombre americano. ¿Listo? Esa pregunta está en el cuadernillo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el librito sexy de Paul Rivet? Ya. Entonces, ¿cierto? Origen, ¿cierto? Del hombre americano. ¿Listo? Hombre americano. Listo. Entonces, este es el libro. ¿Ya? Ahora, jóvenes, en el origen del hombre americano, ¿listo? El señor Paul Rivet nos va a plantear muchas cosas. Lo primero que va a plantear es esto. Miren, ¿qué va a plantear? La crítica a la teoría asiática de Alex Garnica. ¿Ya? Entonces, ¿quién criticó la teoría asiática de Alex Garnica? Antonio Méndez. No, perdón, Paul Rivet. Muy bien, listo. Ahora sí, mancha mongólica o la mancha lumbar. ¿Ya? Esta mancha dice que no vale. ¿Por qué? Porque no todos los americanos tienen la mancha mongólica. Solamente los que van a tener son que los de la cuenca circumpacífica, o sea, la costa, ¿cierto? Del Pacífico. Nada más. Los que están en el otro lado no tienen la mancha mongólica. Listo. Eso mismo va a ser con quién? Con el tipo de sangre O positivo universal. Se ha hecho estudios y se ha encontrado de que solo el 30% de la población americana tiene ¿qué cosa? El tipo de sangre O positivo universal. Los demás son otro tipo de sangre. Entonces no es prueba. ¿Se dan cuenta? Peor aún cuando dice, ¿cierto? Mira, por favor, lenguas polisintéticas. Esto tampoco. Hay diferentes tipos de lenguas en toda América. Y peor, dice, no es la única raza la que va a poblar qué cosa nuestro continente, sino son muchas razas. Y él plantea dos razas, ¿ya? Por eso su teoría se llama polirracial. Jóvenes, su teoría también no se llama polirracial y también de origen oceánico, tiene otro nombrecito. ¿Cuál es? Teoría de los orígenes múltiples. ¿Por qué? ¿Ya?
el señor Paul Rivet, por eso te digo que es la teoría, por favor, la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque el señor Paul Rivet va a aceptar la teoría inmigracionista, pero lo critica. Va a aceptar la teoría australiana, pero lo critica también. A este no lo critica mucho, ¿no? Entonces, pero esto es lo que va a hacer ese señor, ¿ya? Critica, acepta. Dice, el hombre no solo vino de América, de Asia, vino de Oceanía y vino de Australia. Y acá agrega esto, en diferentes tiempos y épocas. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, por eso se dice que la teoría más aceptada, ¿cierto? Es la teoría oceánica. Pero la más importante, la inmigracionista. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿cuál es el otro nombre? Teoría de los orígenes. Ah, ya, ese, ¿ya? Teoría del origen múltiple. ¿Ya? No sé. Muy bien. Entonces anoto aquí. 1, 2. ¿Cuáles son esos dos corrientes que él plantea? Mira, la primera corriente, la segunda. Tengo la corriente de la Melanesia y la corriente de la Polinesia. Polinesia. Listo, ya está. Entonces, jóvenes, y acá siempre hago esta pregunta sexy. La señorita Eva, que está al fondo de este salón, ¿saben que ella tiene una enfermedad que se llama melanofilia? Miedo a los negros. Filia, no, amor, bueno, mira, amor, pasión, deseo por los negros. ¿Listo? Por el negro. Listo, por los negros. Los negros. Sí, ¿cierto? Por los negros. Me voy a corregir, dice, por lo negro, no es por los. Listo. En cambio, mi socia es lo contrario. Tiene fobia, ¿cierto? A los negros. Eso es melanofobia. Entonces no me olviden que la palabra melano significa negro. ¿Ya? Entonces acá dice melanésica. Entonces acá dice que viene la raza llamada negroide. ¿Ah? Los negroides. Y los polinésicos van a ser amarilloides. Entonces se utilizan estas dos palabras, ¿ya? Negroides y amarilloides. ¿Listo? Muy bien. Entonces empezamos con los negroides, ¿ya? La clave para entender esto, que son los negroides, es esta. La letra M, ¿listo? Y acá pongo H y una L, S, ¿ya? Entonces ahí está toda la respuesta. Pero acá, por si acaso, yo voy a anotar quién es el señor Big Show. ¿Bishop? Así es. El que plantea. Pero el que trata de apoyar. El que plantea y, bueno, en realidad no plantea, sino demuestra. Hace el viaje de demostración. ¿Desde la Polinesia o de la Melanesia? De la Melanesia. O sea, sale en una piragua de balancín y llega sin problemas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Chile? ¿No? ¿A dónde llega? A Mesoamérica. Aquí hay una corriente. ¿Cómo se llama esta corriente? La corriente del Pacífico Norte o corriente ecuatorial norte, ¿ya? Muy bien, entonces esta corriente, igual que el otro, se mueve. ¿En qué sentido? ¿En sentido horario o antihorario? Ustedes se dan cuenta. Este es el sentido horario. Todo lo que está en el hemisferio norte siempre es horario y en el hemisferio sur, lo contrario, antihorario. Entonces aquí vamos a tener, este dibujo había sido así, ¿no? Estaba estudiando estas cosas buenas. A veces me da ganas de estudiar cosas buenas, ¿ya? Esto es así, una corriente gigantesca. Solo que esta corriente se parte en varios lugares, incluso por acá y por ahí. ¿Listo? Por acácito hay una isla muy interesante que ustedes conocen. Bueno, no es muy grande, es muy chiquitita. ¿Cómo se llama esa islita chiquitita? La isla. ¿Cómo se llama esa isla? Por acá también hay otras islitas, ¿no? ¿Cómo se llama esta isla? Esta es la isla Pascua. ¿Ya? Pascua. Y esta es la isla de Galápagos. Galápagos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, ¿ya? El hombre de la Melanesia parte de las islas de la Melanesia, ¿ya? En una piragua de Balaam, sí. Son arrastrados por la corriente ecuatorial norte y van a llegar a Mesoamérica. En Mesoamérica hay una demostración, una prueba de eso. En el territorio norte-sur de lo que es México y el sur de Estados Unidos actual, ha habido hace mucho tiempo atrás y evidencias de que había, estos señores hablaban el Oca, es un idioma extinto, ¿cierto? Y se parecen al idioma de la Melanesia. Muy bien.
Y otro dato súper sexy. Este hombre no solo se quedó ahí, sino llegó al norte de Brasil. Y en el norte de Brasil, ¿a quién tenemos? Lagoa Santa. Entonces, allá. No se olviden, el estudio más importante que se hace, ¿cierto? En la corriente melanísica, ¿cierto? Es del grupo étnico del norte de Brasil llamado Lagoa Santa. Mira, dice, una situación muy importante. Ellos tienen costumbres de utilizar, en este caso, la cerbatana. Pero lo que más me llamó la atención, y esto está en uno de los cuadrillos, ¿cierto? En este caso, de que ambos construían casas, pero en la parte alta de los árboles. Entonces, ¿quiénes construían sus casas en los árboles? Los de la Lagoa Santa y los de la Melanesia, los negroides. Casa en los árboles, por si acaso notamos aquí, ¿ya? Entonces, ellos construyeron en sus casas, ¿en dónde? En los árboles, ¿ya? En los árboles, listo. Muy bien, así es, ¿ya? Eso es muy importante, jóvenes, listo. Ahora vamos por aquí. Bueno, no vamos a darle mucha profundidad a esto. Polinesia, los amarilloides, ¿listo? Este grupo de los amarilloides salen de ¿dónde? De estas islas. Son arrastrados ¿por quién? Por la corriente sur. Llegan a Pascua y de Pascua a Sudamérica. Y en esta parte ustedes saben muy bien ahora qué cosa hay acá. El Tahuantín Suyo. Entonces, aquí, ¿cuál era el idioma oficial? El quechua. Entonces, el quechua es el idioma nativo o el idioma más importante de Sudamérica. Jóvenes, en la Polinesia tienen un idioma nativo. Díganme cuál es. No entraron nada de nada más que estos 4 pulmones. ¿Ya? Porque tengo que irme a hacerme atender más cosas y otras cosas, ¿no? En fin. A ver, díganme. A ver. ¿Cuál es? Ustedes han visto cómo nuestra selección ha clasificado al mundial, ¿verdad? ¿Listo? Ah, ya. ¿A qué selección le ha ganado? A de Nueva Zelanda. ¿Cierto? Para ir al mundial. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ustedes se han enterado de qué cosa eran los neozelandeses o no? ¿Verdad? Como si todos los noticieros, todos estaban hablando. Mira, era su deporte favorito, no es el fútbol. Su deporte es ¿cuál era? El rugby. Ah, mira, su ave nacional de nosotros, el gallito de las rocas, de ellos es el kiwi. Ah, ¿cómo no se acuerdan de eso? Si les han informado. Entonces, y así, ¿no? Van haciendo una serie de comparaciones, ¿ya? ¿Y saben qué más van a decir? El idioma nativo, ¿cierto? De los peruanos, el más importante, el quechua. Y el idioma nativo de los neozelandeses y de todos los polinésicos es el maorí, ¿ya? El maorí. Entonces, ¿dónde hablan el maorí? Fíjense, acá está el quechua, aquí en la Polinesia, ¿cierto? Se hablaba, el idioma nativo era el maorí. ¿Listo? El maorí, eso, ¿ya? Entonces, entre el maorí y el quechua hacen un estudio y encuentran muchas palabras similares. Uno de ellos es inca, otro es pucará, otra palabra es el uno. Uno significa agua, ¿no? Y todo eso está ahí. Listo. Ahora, aquí en esta teoría, entonces, ¿cuál es la clave también? La clave es P, ¿qué cosa? Q, nada más. Y acá sí debo anotar la figura de un gran personaje. Ah, entonces tengo a Thor Heyerdahl, ¿no? Heyerdahl. Listo. Heyerdahl. ¿Listo? Thor Heyerdahl, en el año 1947, bueno, él vivió por ahí en estas islas. Pero después se fue a Estados Unidos a sacar una maestría, una doctora, bueno, en fin. La cuestión es que presenta una tesis y esa tesis es rechazada. ¿Listo? Y al ser rechazado le dicen la razón, porque su teoría, el que planteaba era que los sudamericanos son los que van a poblar la Polinesia, y no al revés. No son los polinesios los que pueblan que Sudamérica, sino los sudamericanos a la Polinesia. Y le dicen, una teoría sin demostración no vale. Razón por la cual, dice el Callao, aquí, ¿cierto? Callao, sale en una embarcación primitiva, o sea, en una piragua de balancín, hasta esto de acá, y va a llegar sin problema. ¿Cómo se llama esa expedición? Ah, Kon-Tiki. Entonces, ¿quién hizo la expedición Kon-Tiki? Ah, Thor Heyerdahl, ¿ya? Thor Heyerdahl. Y este se enamoró de hacer viajes, hizo varios otros viajes. Incluso ese señor planteó la teoría del poblamiento africano. ¿Listo? Entonces, él dice que los africanos han poblado también América, para lo cual hace una expedición, Ra 1, Ra 2.
va a llegar sin problemas a las islas vamos a decir, de las Antillas, ¿ya? Muy bien. Ahora, jóvenes, en la Polinesia, entonces esta teoría es la más completa, la mejor. ¿Por qué? No solamente plantea, sino que esa teoría del señor Paul Rivet, que es conocido como el origen múltiple, acepta la teoría inmigracionista y acepta la teoría australiana. Listo. La teoría australiana de Méndez Correa, ¿qué nos dice? Que el hombre viene de Australia, ¿cierto? Sale de Australia, Islas Tasmania, Islas Auckland, Islas Macquarie, Antártida. Su supertour por la Antártida y van a llegar hasta Tierra de Fuego y la Patagonia. Listo, eso es. Bueno, y nos dice que la Antártida estaba en un Optimus climaticus, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Clima óptimo, ¿no? Y esto pasó, según él, hace 40.000 años antes de Cristo. ¿Esto es posible? No. ¿Por qué? Porque tenemos una glaciación. Entonces, por eso lo critican, mandan a estudiar y encuentran fósiles, y todos los fósiles que encuentran eran de hace mucho tiempo atrás, cuando la Antártida, Sudamérica, Australia y África estaban juntos en un continente. ¿Cómo se llama ese continente? Gondwana. Ahí, ¿no? Ahí sí había. Pero antes no. ¿Listo? Muy bien. Otro dato. Entonces, jóvenes, esa es la ruta. Ahora van a escuchar esto. ¿Ya? En el sur de Australia hay un grupo étnico que se llama tehuelches. ¿Ya? Tehuelches. Los tehuelches van a compararse con las costumbres y tradiciones y tipo de sangre, todo eso, ¿con quién? Con los fueguinos y patagónicos. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de estudio. ¿Ya? Entonces, voy a anotar aquí, ¿cuáles son esas pruebas culturales? ¿No? Vamos a poner acá, pruebas, ¿cierto? Pruebas culturales. ¿Ya? ¿Cuáles son las pruebas culturales, jóvenes? Allá, primera prueba importante, ¿cuál es? Allá, el uso de la cerbatana. Segunda prueba, uso de la cerbatana. A ver, ¿qué más? El otro importante es, en este caso, uso del tambor. ¿Ya? Del tambor. Y lo más importante, casas. ¿Qué tipo de casas construyen? Tipo colmena, ¿sí? Colmena. ¿Ya? Listo. Y además, bueno, esto no encontró palabras, pero dice que entre el idioma nativo de tehuelches y los patagonios pueblinos, hay hasta 90 palabras similares o iguales, ¿ya? Entonces, 90 signos lingüísticos, ¿no? Signos lingüísticos, ¿ya? Similares, ¿ya? Muy bien. Jóvenes, ahora para terminar esto, les digo lo siguiente. ¿Los australianos han llegado a nuestro continente? Sí, según todos, lo aceptan, pero le van a rechazar a Méndez Correa. ¿Qué cosa le rechazan? Que haya venido por la Antártida. Razón por la cual George Montandon plantea de que la ruta es distinta. Nueva Zelanda, otra vez esta ruta, y va a llegar sin problemas en esa ruta, ¿no? Entonces, esa va a ser la nueva ruta, ¿ya? Los jóvenes, ¿cuál es la mejor teoría? No olviden, asiática, de Paul Rivet. Pero la teoría más aceptada, Paul Rivet, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Es esto, pero la más aceptada, de Paul Rivet, ¿ya? Listo. A ver, saquen su cuadernillo, solo van a resolver el poblamiento americano, rapidito, ¿ya? Su pregunta 1, ¿cuál es su respuesta? Muy bien, paleolítico superior. Siguiente pregunta. Tehuelches. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Tercera semana. Listo, entonces está bien. La 1 es la C, ¿saben? La 2, la E. La 3, León Pinelo. 4, la D. Número 5, la B de beso, ¿ya? La 6, la C muy desconocida. La número 7, muy bien, listo, jóvenes, ¿ya? Ahora se pueden ir a quemar con los ultravioladores y nos vemos a la siguiente.